Patricia, embajadora de El Salvador. Muchísimas gracias por el honor de estar aquí. Y hoy hemos comentado que nos interesa muchísimo saber cómo El Salvador, que ha sido considerado siendo uno de los países más peligrosos durante un tiempo, ahora es sinceramente un país seguro. Y es altamente interesante saber cómo era, por qué y cómo es ahora y cómo lo han hecho. Muchísimas gracias, Annika. Bienvenida a nuestra embajada. Bueno, agradezco realmente este espacio. Este es un tema para nosotros vital en El Salvador. Y bueno, nuestro presidente Nayib Bukele está sumamente comprometido en continuar garantizando los derechos humanos de la población salvadoreña, del salvadoreño honrado. En este caso, el derecho a la seguridad. Como El Salvador, lamentablemente a partir del 2015 nos convertimos en el país con las mayores cifras con respecto a tasas de homicidio en el mundo en tiempo de paz. Tuvimos durante ese año 6.656 homicidios, lo cual significa una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes. Somos un país pequeño, 21.000 kilómetros cuadrados, con una población de más o menos 6 millones en el territorio, lo que significa demasiadas pérdidas humanas. La población salvadoreña se veía gravemente afectada por el crimen de las pandillas, de grupos juveniles, también conocidos como maras, en el sentido de que habían logrado crecer a tal grado que controlaban ciertos sectores en el país, y en esos sectores no había libertad de movimiento. Ellos controlaban la vida de los salvadoreños. Lo más complicado en El Salvador es que habían dos maras, es decir, dos grupos criminales grandes. Entre ellos también se disputaban territorios y uno no podía moverse ni en su propio territorio, ni tampoco podía, por ejemplo, ir a visitar a familiares o amigos en un territorio controlado por la pandilla contraria. También el sector económico se veía muy afectado. Solamente el sector de transporte se estima, y bueno, es lo que se conoce, que pagaban anualmente 50 millones de dólares americanos en concepto de extorsión. También el sector productivo, bueno, muchas empresas se veían obligadas por el temor a sufrir represalias de estos grupos criminales, terroristas como se les denomina en El Salvador, se veían obligados a pagar extorsión. Y no estamos hablando de grandes empresarios solamente, sino que también aquellos micro y pequeños empresarios, por ejemplo, vendedores de verduras o de tortillas, de pan. Entonces era una situación insostenible. Y bueno, o para mencionar también que entre el 2014 y el 2018, la Policía Nacional Civil registró una cantidad de 9.579 denuncias por extorsión. Y esa solamente es una cifra, es la cifra oficial. No, ahí no se toma en cuenta todos los crímenes cometidos por las pandillas que quedaban impunes. Teníamos un porcentaje de impunidad bastante alto, también de corrupción. Y bueno, es por ello de que el presidente Nayib Bukele, con su gobierno, desde el día 1 comenzamos a implementar medidas para cambiar toda esta situación. Cabe mencionar de que las pandillas es decir, se trata de grupos criminales que cometen diferentes tipos de delitos graves en contra de las personas y de las empresas, derechos económicos, también, además de la extorsión. Entonces, las mujeres y los niños también se veían gravemente afectados porque muchos padres tenían temor de mandar a los niños a la escuela, porque en las escuelas también habían jovencitos que habían sido reclutados en contra de su voluntad por las pandillas, un fenómeno que también se está viviendo en Suecia hoy en día, que están reclutando a jovencitos y a niños para que cometan hechos delictivos.
También las mujeres y las jóvenes eran víctimas de violaciones grupales, por ejemplo, lo cual ha tenido graves consecuencias, ¿verdad?, para ellas y para sus grupos familiares. Es muy parecido a lo que está pasando en Suecia, como ha comentado. Es muy interesante entonces escuchar. Me ha comentado que el día 1 empezó a cambiar esto. ¿Me lo puede explicar qué pasó? Sí, por supuesto. El 20 de junio de 2019, cuando el presidente Bukele tomó posesión de su cargo como nuevo presidente electo, de hecho es el presidente más votado en toda la historia de El Salvador, se implementó la fase número 1 del Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial tiene 5 fases. La fase 1 se denomina Control Territorial porque se trataba de retomar, de recuperar el control con el apoyo de la Policía Nacional Civil en un trabajo articulado con las Fuerzas Armadas de El Salvador. Se trataba de recuperar los territorios controlados por las pandillas. Entonces, bueno, es como una guerra, entonces, hasta cierto punto. Bueno, de hecho, es que ha sido una guerra frontal. Sí. Para combatir y erradicar este fenómeno gravísimo en El Salvador que no permitía a la población tener una vida normal. Además del Plan Control Territorial, se ha implementado el régimen de excepción a raíz de que las pandillas el año pasado, en marzo, en un solo día asesinaron a 72 salvadoreños. Como respuesta a diferentes medidas que había tomado el presidente Nayib Bukele desde su gobierno. Por ejemplo, ya no se permitían en las cárceles tener comunicación hacia el exterior porque en administraciones anteriores lamentablemente no se le dio la importancia necesaria a este tema, no se tomaron las medidas necesarias y las pandillas antes del presidente Nayib Bukele desde las cárceles podían seguir ordenando delitos, podían seguir delinquiendo. Entonces se les quitó el derecho a tener celular e internet y ya no se les permitía ingresar cierto tipo de cuestiones que en un pasado era usual. El régimen de excepción es una medida que se toma cuando realmente han pasado situaciones extraordinarias como este hecho de que las pandillas asesinaron a 72 salvadoreños en un solo día. Fue propuesto por el presidente Nayib Bukele y su gobierno, aprobado por la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, es una medida pues permitida por el marco legal vigente en El Salvador. Gracias a estas medidas, gracias al trabajo articulado que ha realizado la Policía Nacional Civil con el Ministerio de Defensa de El Salvador, es decir, un trabajo entre la policía y los militares, porque como según informes de la ONU, en El Salvador hasta el 2016 había más o menos 66,000 pandilleros activos. Durante los últimos 4 años y gracias a estas medidas hemos reducido la tasa de homicidios con un 70% a nivel nacional durante los últimos 4 años. También se han capturado durante el régimen de excepción que permite a las autoridades, es decir, el régimen de excepción le da a las autoridades, a la fiscalía y a la policía ciertas herramientas para que puedan capturar a sospechosos de ser pandilleros, es decir, de ser criminales. Entonces se ha logrado capturar a 71,200 pandilleros, entre ellos a 1,100 cabecillas, es decir, a líderes de pandillas. Entonces sí, todas las medidas han dado muy buenos resultados. Y gracias a ello, pues la población hoy puede tener una vida normal, no puede ir a andar en la noche, por ejemplo, afuera, algo que antes la gente no se atrevía por el nivel de violencia que había en el país. Es muy interesante y me has comentado que había 5 fases, ¿no? Entonces había una estrategia. Por supuesto. Yeah. Por supuesto. Las 5 fases son: 1, la de control territorial. La número 2 es oportunidades, la tercera es modernización, la cuarta incursión y la quinta extracción.
Es importante también mencionar todas las medidas que estamos tomando como gobierno para crear un nuevo país en todos sentidos. Estamos invirtiendo en el sector salud, estamos mejorando la red hospitalaria, eh, damos medicamentos gratuitos a la población, lo Ay, cual es, bueno, para un país pequeño realmente es algo admirable y también necesario. Estamos también mejorando el sistema de educación, equipando de parte a iniciativa de nuestro presidente Nayib Bukele. Se han regalado 1.100.000 computadoras a los alumnos del sector público ¿un y millón? también 1.100.000 Wow. computadoras a los alumnos y a los profesores. ¿Y A de fin, dónde vienen estos ordenadores? ¿La han comprado? por supuesto, sí, sí, son regalados. Le estamos regalando a fin Wow. de que pues tengan las herramientas necesarias y podamos tener un mejor sistema educativo. También se está mejorando la currícula, estamos construyendo nuevas escuelas y también remodelando las más de 5.000 escuelas públicas que tenemos. Estamos creando una mejor red de internet en el país, mejorando el transporte público, Yeah. bueno, la salud ya lo mencioné, bueno, y La otros proyectos. infraestructura, ¿no? La infraestructura, si estamos creando la infraestructura Y la necesaria, educación. sí, la infraestructura necesaria terrestre, pero también para transporte aéreo. Hemos mejorado el aeropuerto de San Salvador, tenemos otro proyecto de construir otro aeropuerto en el oriente del país, puertos, etcétera. Así es que estamos avanzando en el desarrollo del país también. Impresionante. ¿Y cómo ha reaccionado el pueblo? Están muy agradecidos. Invitar a todos los que vean esta entrevista a visitar El Salvador para no solamente corroborar de primera mano todos los cambios, para que puedan hablar con la ciudadanía y corroboren, ¿verdad?, de que estas son medidas que tienen la aprobación de más del 90% de la población, lo cual pues es muy importante. Ni el régimen de excepción ni el plan control territorial ha afectado la vida social del pueblo salvadoreño. Todo lo contrario, ha transformado una realidad. Todas estas medidas han superado, de hecho, las expectativas de los votantes y de la población salvadoreña. De hecho, ha superado mis propias expectativas. Y bueno, nos sentimos muy contentos de que hoy tenemos un país en donde se puede tener una vida normal y por supuesto seguimos construyendo mejores oportunidades para la población salvadoreña. Me gustaría mencionar un proyecto que estamos trabajando con el apoyo de la Unión Europea, que son los cubos. Los cubos son centros de oportunidades, es decir, son centros deportivos, educativos y de arte, en donde pues la población puede venir y estudiar. Tenemos bibliotecas, tenemos centros de cómputo. A la fecha tenemos 11 en el país, pero el plan de nuestro presidente Nayib Bukele es de que tengamos al menos uno por municipio. Pero hemos priorizado estos centros deportivos y de arte y educativos, hemos priorizado construirlos en estos sectores controlados por las pandillas que hemos recuperado. Y la gente, yo personalmente he visitado 3 de estos 11 y he conversado con los ciudadanos que viven ahí y realmente pues bueno, ellos Están muy mismos contentos. comentan que están contentos, que hoy tienen que contentos porque pueden tener su negocio sin ser extorsionados, pueden tener una vida normal. Claro. Las madres y los padres pueden estar tranquilos cuando sus hijos van a la escuela o van al trabajo, Claro. Lo cual antes pues y más no o era menos así. En el trayecto del tiempo, porque antes que empezaba a tener estos pandillas o criminales el poder, ¿cómo estaba El Salvador antes? Y cuando empezaban a tener este tipo de problemas con los pandillas y eso. Bueno, la historia de El Salvador es bastante compleja. Tuvimos una guerra civil muy sangrienta durante 12 años, a partir de 1980 a 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz. Después, durante el periodo de posguerra, a partir del 92, bueno, fue un tiempo de recuperación del país, de reconstrucción después de ese difícil conflicto armado, la guerra civil.
El fenómeno de las pandillas se originó a raíz de que algunos de los salvadoreños que habían emigrado a Estados Unidos durante el conflicto armado o antes de, eh, bueno, formaron, siguiendo ejemplo de algunas pandillas que ya existen en Estados Unidos, formaron sus propios grupos criminales. Fueron expulsados a El Salvador y ahí es que comenzaron a crear ese fenómeno, que creció, ¿verdad?, bastante rápido. So, podríamos decir que desde el año 95 o algo así. No, yo diría que aún después de eso. Sí, porque yo vivía en El Salvador hasta el 99 y en aquel entonces era una situación muy tranquila. Se escuchaba que tal vez habían algunos grupos que había creado más, pero era muy pequeño. Creció bastante rápido, en unos 10, 15 años o más o menos. Una cosa así. Sí, más o menos. Es muy interesante como tenemos esa situación parecido aquí en Suecia, por eso lo pregunto. Sí, al respecto considero de que, bueno, cada país es dueño de tomar sus propias medidas de acuerdo al contexto interno y a la historia. Nosotros como gobierno hemos tomado las medidas necesarias que tienen el aval de la mayoría de la población, y sí es importante tomar dichas medidas a tiempo. A tiempo, sí. Sí. Y como en Suecia, por ejemplo, hemos comentado que tal vez buscaríamos prisiones fuera de Suecia, porque están llenos ya. Entonces, allí en El Salvador están estas personas que están en la prisión, están dentro de El Salvador, ¿no? Sí, están dentro de El Salvador. Bueno, una de las reformas que también se ha hecho es el sistema penitenciario. En aras de mejorar, se han implementado nuevos programas como talleres y oportunidades de desarrollo, ¿verdad? También para los internos. Hemos construido también una cárcel con una gran capacidad. A la fecha tenemos ahí a 43,000 privados de libertad. En su mayoría, bueno, por supuesto, son miembros de estas estructuras criminales terroristas. Así es que sí, no, El Salvador no hemos necesitado enviarlos a otro país. Están cumpliendo sus condenas, las consecuencias de sus hechos delictivos en el territorio. Sí, de hecho se llama Secot, la cárcel. Secot. Es un cárcel. Es una cárcel, sí. Es una cárcel. Sí. Es decir, es la cárcel más grande, pero por supuesto que hay más centros penitenciarios. Claro. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, ha sido muy, muy interesante. Gracias por el espacio y también comentarles que nos enorgullece muchísimo, ya que al contar con una situación de seguridad óptima, gracias a ello y gracias a todo el trabajo articulado que hemos llevado a cabo desde el gobierno liderado por el presidente Nayib Bukele, hemos sido sede de eventos, bueno, por ejemplo, hoy próximamente el 18 de noviembre se celebra la competencia mundial de Miss Universo. Entonces nos honra muchísimo. También hemos sido sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe recientemente. Tenemos una de las mejores olas del mundo, por lo que también solemos ser sede de campeonatos mundiales en el surf. Entonces, invitarles nuevamente a visitar nuestro hermoso país y, por supuesto, si tienen planes de invertir también, pueden ser parte del proceso de desarrollo del país, apoyando a crear nuevas fuentes de empleo. Así es que muchísimas gracias por el espacio, Anika. Gracias.